Familia, llegamos hoy al 9º día de nuestra campaña Libérate y Crece. Seguimos avanzando y entregando herramientas que nos ayuden a superar nuestras situaciones de esclavitud, de estancamiento espiritual. En esta ocasión hablaremos de la incapacidad consciente. Ayer hablábamos de la incapacidad inconsciente. Hoy pasamos a un estado, digamos que superior, digámoslo así, la incapacidad consciente. Aquí se avanza un poco, aunque todavía ese avance no es significativo y traducido en frutos. Muchos cristianos se encuentran en este estado. Ahora eres consciente de tu incapacidad. Percibes tu necesidad espiritual. Eres consciente de las dificultades personales que no te dejan avanzar. Sabes que tu rendimiento y fruto para Dios son escasos. Reconoces tus limitaciones, tus áreas débiles, pero corres el riesgo de quedarte allí contemplando tu situación improductiva y poco fructífera. Corres el riesgo de conformarte con un estado diferente al propósito de Dios. Te quedas diciendo, yo soy así, no creo que pueda avanzar de aquí, me da miedo, es que soy enfermizo o enfermiza, es que mi edad, es que soy muy joven o soy muy viejo o muy vieja. Se vuelve una zona, de costumbres. Dice que, es mi cónyuge el que no me ayuda. Al contrario, es piedra de tropiezo para mí. Su problema o limitación, que ya fue descubierto, se vuelve una zona de confort. Se le volvió costumbre y allí se queda. Se acostumbró a su enfermedad, a su conflicto familiar, a su pecado, a su falta de recursos, a su pobre vida de desafío cristiano. Y allí se queda toda la vida. Esto es un riesgo grande. O se acostumbra a la incapacidad o rompe esa barrera por la acción sobrenatural del Espíritu Santo y busca a Dios con transparencia. Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 10, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Sabes qué es una fortaleza? Una fortaleza es un pecado, un hábito que sabes que no es de Dios, pero tú justificas que allí esté. Sabes que nunca evangelizas, pero dices, no, lo que pasa es que yo no tengo tiempo. En fin, buscas una justificación y eso se te convierte en una fortaleza. Vamos nuevamente a 2 Samuel 12, el pasaje central, por lo menos de estos dos primeros estados. 2 Samuel 12. Y veamos qué pasó con David. Recuerda que David era el rey. Y David podía, si quería, liquidar al profeta Natán, así como mandó liquidar a Urías, el esposo de la mujer abusada. David era un rey famoso. Tenía un gran palmarés. Tenía victorias sobre osos, leones, sobre un famoso gigante llamado Goliat. También había vencido ejércitos enteros y era reconocido por su capacidad de guerrero. Y es a este hombre a quien el profeta Natán confronta con aquella situación. No habría sido muy difícil para David justificarse y seguir cometiendo actos parecidos al que acababa de cometer. Pero Natán lo confronta
capta su atención contándole una historia interesante. ¿Recuerdas? Le cuenta la historia de que había dos hombres en una ciudad, le cuenta Natán a el rey David. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al pobre rico, al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó para aquel que había venido a él. Le cuenta esta historia y David se enardece contra el personaje de la historia y dice que ese personaje merece la muerte. Además, que debe restituir el daño causado. Debe restituir el daño causado aún antes de morir, dice el rey David cuando el profeta Natán lo confronta. Tiene que pagar por lo que ha hecho. Debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia, dice en el versículo 6. Él todavía no ha caído en la cuenta de que él es el hombre de la historia que está contando el profeta Natán. Es importante restituir en lo posible el daño causado. De paso, recordemos esto: cuando hacemos daño, deberíamos de alguna forma restituir ese daño. Ok, el profeta le abre los ojos en el versículo 7 y le dice: tú eres aquel hombre. Y acto seguido, así ha dicho el Señor Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y le hace ver cómo él asesinó a Urías y todo el daño causado. Tremendo. Pero mira que la respuesta de David ante esto, y aquí vemos claramente la incapacidad consciente. David, en el versículo 13 de 2 de Samuel 12, abre completamente sus ojos. Y es la respuesta de alguien que se arrepiente, que reconoce su falta. David aquí, por fin, es humilde y honesto, y aunque la falta fue grande, él no se quedó allí derribado por su propio pecado. David reconoce: yo pequé contra Dios, dice en el versículo 13. Pequé contra Dios, dice David claramente. Y es cuando David decide escribir el Salmo 51. Él escribe el Salmo 51 y mira las cosas interesantes que dice David en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Llama las cosas por su nombre. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, claro. Y aquí se enfrenta a la verdad para ser libre. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ya es consciente.
Y en el versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Sabes que necesitas ser lavado, purificado. Dice luego, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Se lanza a buscar la solución de Dios. Delante de Dios está dispuesto, está decidido, ahora que es consciente de su pecado, de su falta, de su debilidad, aún de su incapacidad. Y toma una decisión importante que lo llevará al siguiente estado, que comentaremos el día de mañana. Él dice, no seré un creyente pasivo, no, seguiré creciendo, seguiré avanzando, no me quedaré en el mismo punto. Mira lo que dice, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Mira la actitud que asume David. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Qué tal si oramos a Dios en este día, revisando este estado de incapacidad consciente? Aquí avanzamos, pero no nos podemos quedar simplemente reconociendo nuestra limitación, nuestra falta, nuestra debilidad. Tenemos que levantarnos de allí. Tenemos que tomar las armas del Señor, que son poderosas para destruir esas fortalezas, aquellas cosas que aún hemos justificado en nuestra vida, sabiendo que no son agradables a Dios. Líbrame más y más de mi maldad, dice David aquí. Ten piedad de mí, lávame, límpiame, reconozco, son palabras claves aquí. Ten piedad, ten misericordia, tus piedades, borra mis rebeliones, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco mis rebeliones. He pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos. Padre, pero tú amas la verdad en lo íntimo. Purifícame, hazme oír gozo y alegría, Padre de los cielos, y no seré más un creyente pasivo. Seguiré creciendo por tu gracia. Enseñaré a los transgresores tus caminos y publicará mi boca tu alabanza. Gloria, honra y honor a ti, Padre. Para nosotros tu verdad, tu palabra, tu bendición. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor y bajo la poderosa influencia de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Familia hermosa, que Dios bendiga sus preciosas vidas en abundancia.